Hola, soy Ivonne Laborda y encantada de estar con todos ustedes en el primer Congreso Nacional de Educación en el Hogar de Chile. Y nada, he venido aquí pues para hablaros de qué es y cómo funciona esto del unschooling. Bueno, primero que todo me gustaría hablaros de los orígenes de la palabra unschooling. Hubo un profesor, John Holt, en los años 60, 70, en Estados Unidos. Él era profesor de quinto de primaria. Entonces él quería respetar mucho los procesos naturales de los niños. Entonces quería cambiar las escuelas y la forma en que se enseñaba y la forma en que aprendían los niños, pero lo quería cambiar desde dentro de la escuela. Entonces él luchó mucho. Él siempre decía que cuando estaba dentro de su clase, pues intentaba, ¿no?, hacer las cosas a su forma. Pero bueno, el sistema veía que era muy difícil de cambiarlo y no podía. Entonces empezó a aconsejar a varias familias que si realmente querían que sus hijos aprendieran de otra forma, les aconsejó desescolarizar a sus hijos y educarlos ellos mismos en casa. Pero él lo que les dijo es que no cometieran un error. El único error que él decía que por favor no cometieran era que no se llevasen la escuela a casa. Entonces, por eso utilizó el término este de unschooling. Dijéramos que un sería la negación, ¿no?, como sin escuela. Y bueno, de ahí viene la palabra. Por lo tanto, unschooling también lo podríamos llamar, pues no sé, aprendizaje autónomo, aprendizaje natural, aprendizaje libre. La cuestión es que es aquel aprendizaje el cual no se asemeja al aprendizaje académico, dirigido, el cual podemos tener en las escuelas. Entonces, es como si quisiéramos ver a los niños como seres que ya nos vienen completos. O sea, los niños no son unos recipientes, los cuales están vacíos y los cuales tenemos que llenar de conceptos académicos, ¿no? Y como si hubiesen ahí fuera conceptos académicos que tuvieran que estar en la cabecita del niño sí o sí. Entonces, dijéramos que las familias unschoolers, y nosotros en particular, no pensamos que haya nada allí fuera que nuestros hijos deban saber en algún momento determinado de su vida, que no sea en el momento en el cual ellos realmente lo necesiten, realmente lo pidan, o realmente les interese, les apasione, o incluso les interese, porque a lo mejor no les apasiona o no les encanta, pero les va bien aprenderlo porque así podrán conseguir cualquier otra cosa. Entonces, nosotros dejamos que todos esos procesos naturales vayan surgiendo en el niño. Entonces, mucha gente igual pensará, bueno, ya, pero las asignaturas, ¿no? Porque claro, en la escuela o todo el aprendizaje formal que cada uno de nosotros conoce, ¿no? Porque la gran mayoría de nosotros, por no decir todos, hemos estado en las escuelas. Nuestros papás estuvieron en las escuelas, quizás nuestros abuelos no. Pero claro, los vecinos han estado en las escuelas, muchos familiares han estado en las escuelas. Entonces, claro, muy poca gente realmente conoce cómo aprende un niño de una forma natural. Porque es que no hemos visto a niños aprender de una forma natural. Para ponernos un ejemplo, vamos a ver. El hecho de andar o el hecho de hablar una lengua materna, una lengua o dos o tres. Nuestros hijos hablan tres lenguas porque están en un ambiente en el cual se hablan tres lenguas. Yo les hablo inglés, también les hablo catalán y mi pareja y yo hablamos castellano. Entonces, esas tres lenguas, nuestros hijos las han aprendido a la vez y de una forma totalmente autónoma. En ningún momento yo me he parado a explicarles que si esto es un verbo, si esto es un adjetivo, si esto está correcto, si esto no está correcto, si primero hay que aprender por sílabas, si primero hay que aprender... O sea, no han aprendido gramática, no han aprendido el orden, no han aprendido los tiempos verbales. Y ahora mi hija mayor pues lo habla, iba a decir perfectamente, pero si no perfectamente, pues casi, ¿no? El inglés e incluso las otras dos. Entonces, para poner otro ejemplo, el andar. ¿No? Supongamos, ¿no? Tenemos un niño pequeñito, cuando tiene ya 6, 7, 8 meses, él se sienta solo. Sí que muchas veces nosotros les sentamos y les forzamos y empezamos a poner cojincitos. Pero eso es algo que quiere hacer el papá y la mamá. Ese niño, por sí solo, se sentará y un buen día gateará y un buen día se pondrá de pie. Quizás no será a los 10, ni a los 11, ni a los 12 meses, que es cuando a lo mejor mamá o papá quiere. Entonces, ¿qué hacemos? Les cogemos así de las manitas, los guiamos, ¿de acuerdo? Como que les estamos ayudando a andar. Realmente, si nosotros queremos pensar que les estamos ayudando a andar, perfecto.
Pero el niño, sepamos que esa ayuda él no la necesita. Ese niño va a andar, le ayudemos o no con las manitas y le levantemos o no, si esté o no esté preparado. Entonces, el hecho de andar, que es una parte motriz súper difícil, ellos ya están preparados para hacer eso. Y es que eso nos es más fácil confiar en que eso va a suceder. Porque quizás ya lo hemos visto suceder muchas veces, que los niños se sientan solos, que los niños gatean solos, que los niños empiezan a andar solos. Claro, el aprendizaje ya nos cuesta más, porque tenemos muy pocos ejemplos. Y luego nos cuesta confiar. Y confiar en que eso es así, y que eso va a suceder así. Y luego tenemos nuestros propios miedos. Queremos lo mejor para nuestros hijos, pero si no aprende esto, y si no aprendo lo otro, y si los demás saben esto y el mío no lo sabe. Eso es verdad que ocurre. A mí también me ocurrió. Mi hija no aprendió a leer y a escribir hasta los 8 años casi y pico. Y claro que cuando tenía 6 años empezábamos, ¡ay! Es que tiene 6 años y las compañeras del cole ya empiezan a leer o ya empiezan a escribir. Pero teníamos fe en que eso ocurriría. O sea, leer y escribir no son más que herramientas. O sea, mi hija ha visto que escribir es hablar sobre papel. Entonces, al ver que es hablar sobre papel, primero tenía que tener algo que decir. Y luego tenía que tener a alguien a quien querer decírselo. Porque si no, para ella no tenía ninguna utilidad el hecho de leer y escribir. Sí que veía que habían unos signos que mamá, que papá pues utilizan para comunicarse, que leemos cartas, que mamá escribe mails, que escribe en el blog, pero ella todavía no tenía, todas sus amigas las ve, habla por teléfono, entonces eso de alguna notita, alguna cosita, pero hasta que finalmente vio que una amiga le envió un mail, vio todo el mundo este del internet, de los blogs, y esto la motivó, y así es como ella realmente, ¿no? Pues empezó a tener ese gran interés, ¿no? Por la lectoescritura, porque le vio la utilidad. O sea, dijéramos que nosotros en nuestra casa y la mayoría de unschoolers no separamos la utilidad de algo con el hecho de aprenderlo. O sea, es como que no tiene mucho sentido el aprender una cosa que no vamos a necesitar hoy. Claro, muchos dicen, sí, pero es que igual dentro de 5 años sí. Bueno, pues dentro de 5 años hablaremos de ello y lo aprenderemos. Pero no nos anticipamos a lo que los niños puedan necesitar en un futuro. O sea, dicho de otra forma, nosotros nos separamos donde vivimos de donde aprendemos. Y claro, como consecuencia, nuestros hijos no aprenden, o sea, la letra pequeña de lo que sería el aprender, que es aprender es aburrido, es pesado, es obligado, es algo que otro decide por él. Sino que para ellos aprender es pasarlo bien. O sea, a ellos cuando les interesa un tema o les gusta algo, los planetas, la luna, algo de alimentación, el huerto, los dinosaurios, no sé, cualquier tema, el cuerpo humano, les damos más de eso. Les ponemos un documental, buscamos información en internet, vamos a la biblioteca, buscamos libros. Si es un tema que casualmente nos preguntan sobre él y no sabemos, ni yo, ni mi compañero, ni nadie que está a nuestro alrededor, pues vamos a buscar a la persona interesada, aquí al lado, en un pueblo de al lado, que vamos en bicicleta, hay un señor que ya está jubilado y le encanta tallar la madera. Bueno, pues mi hijo, el mediano, está muy interesado en eso. Claro, su papá hace alguna cosilla en casa, algunas manualidades de madera, pero yo, por ejemplo, pues no. Y ese señor, claro, lo que ese señor sabe hacer es que es increíble. Bueno, pues él sabe que ese tema, pues va allí y habla con ese señor. Y le habla de los tipos de madera, si esta es blanda, si esta es dura, qué herramientas, estas puedes usarlas, estas no, son peligrosas. Ve un montón de utensilios que se hacían de antes. Este hombre era pastor, le explica su vida. O sea, el interés por la madera que mi hijo ha cogido a raíz de que su papá un día les hizo una casita de madera. Luego hemos visto este señor que la talla. Pues indirectamente han estado aprendiendo muchísimas cosas, profesiones del pasado, tipos de árboles, tipos de madera. O sea, que el aprendizaje surge por sí solo. O sea, los niños, bueno, no los niños, todos los seres humanos, nacemos con una curiosidad innata. Queremos saber cómo funcionan las cosas, queremos saber para qué sirven. Y fijaros en los niños, ¿no os pasa a vosotros que cuando a vuestros hijos les interesa algo, hablan y hablan del tema y os vuelven a preguntar y vuelven a explicar aquello que me explicaste el otro día de no sé qué?
Y claro, nosotros por dentro pensamos, ¿y otra vez? Pues si ya se lo he explicado 3 veces. Bueno, ellos funcionan así, por repetición. ¿Verdad que cuando les gusta una película la quieren una y otra vez? ¿Verdad que cuando les gusta un libro lo quieren una y otra vez? Pues esos son sus procesos neuronales. O sea, ellos, neurológicamente hablando, es como aprenden por repetición, pero por repetición de algo que ha salido de dentro. O sea, una motivación intrínseca. Nadie le ha dicho, interésate por esto y pídelo 10 veces, sino que viene de dentro. Y te das cuenta que eso ocurre. Quizás no ocurre el aprendizaje de ciertas materias en el momento en que sus compañeros que van a la escuela lo aprenden. Quizás no ocurre cuando al papá y la mamá les gustaría que ocurriera. Quizás no ocurre en el orden en el cual nos lo han dado. Por ejemplo, a mi hija ha habido una temporada que le interesaba bastante la prehistoria. Pero claro, se saltó del Homo sapiens al Neandertal, luego a la Edad Media y luego al futuro. A los, no ovnis, ¿no? Pero el futuro este de las naves y tal. Bueno, entre medias se ha perdido un montón de historia. Pero claro, da igual. Ya llegará un día que a lo mejor le interesan los egipcios o los griegos o... Bueno, ya llegará su día. Pero de las cositas que se ha ido interesando, poco a poco, yo lo resumiría en que donde hay interés, hay aprendizaje. Bueno, y otra cosita, que el hecho de querer enseñar algo a alguien no es condición sine qua non de que esa persona va a aprenderlo. O sea, ¿cuántas veces? Bueno, en mi caso, ¿no? A veces quiero hablar sobre algún tema que me apasiona, sobre alimentación o nutrición o lo que sea, y quieres hablar de ese tema. No necesariamente quien me esté escuchando va a aprenderlo. Podemos hacer que la gente memorice cosas, el tiempo suficiente como para luego plasmarlo en un examen. Pero que enseñar tampoco es garantía de que a la persona que queremos enseñar va a aprender eso que yo le quiero enseñar. Entonces, y una cosa es querer enseñar algo a un niño, y otra cosa es que el niño esté preparado para poderlo aprender. Y cuando digo preparado no me refiero a que tenga interés, me refiero a neurológicamente preparado. Para leer y escribir tienen que haber unos procesos neuronales, o sea, el niño tiene que hacer un clic, que si no está preparado para ese clic, puede ser incluso perjudicial. Estar ahí insistiendo y insistiendo para que aprenda a leer y escribir en un momento en el cual su cabecita no está preparada. Y lo mismo podríamos decir de las matemáticas. Ese lenguaje tan abstracto, el cual se quiere introducir los números en unas edades tan pequeñitas, porque ya queremos que empiecen a contar las escaleras, ya queremos que empiecen a contar, no sé, los garbancitos, a edades muy chiquitines. Y realmente separar los conocimientos por asignaturas antes de los 12, 14, 15 años para nosotros no tiene ningún sentido. Y el lenguaje matemático tan abstracto, bueno, también se pueden ir a buscar referentes como María Montessori o como Piaget, que ellos, bueno, saben hablar sobre este tema muchísimo más que yo. Pues bueno, la cabecita también necesita su tiempo para prepararse para esos procesos. Y bueno, por último, decirles que quien tenga más interés por esta opción del unschooling o aprendizaje autónomo, nosotros tenemos un blog que se llama Aprendiendo Todos de Todo, en el cual, bueno, pues hay muchísima información sobre este tema y otros. Hay unos cuantos artículos que he escrito y nada, ahí os esperamos y podéis preguntarme todo lo que vosotros necesitéis. Hasta la próxima y ha sido un placer.